Gloria a Dios. Bienvenidos a la iglesia que viene por primera vez. Gloria a Dios. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor. Hemos adorado al Señor con gozo y alegría. Amén. Qué hermoso, hermanos. Yo no sé ustedes, pero es un placer. Es un placer. Y realmente uno se conmueve cuando alaba al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Y se da cuenta de dónde el Señor nos sacó. Y qué misericordia la del Señor. Amén. Hoy vamos a retomar el estudio del libro de Hechos. Estamos en el estudio número 31 ya. ¡Qué bendición! ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Qué hermoso estudiar la palabra del Señor. Amén. Ahora, iba a ponerle un título a este mensaje, pero mejor decidí dejarlo así como estaba, con el título de la iglesia de Antioquía. ¿Y por qué lo dejé así? Porque, hermano, no era cualquier iglesia, la iglesia de Antioquía. Era una iglesia maravillosa. Cuando me puse a estudiar este mensaje, a profundizar en él, realmente dije, wow, quisiera que pasara lo que pasa en la iglesia de Antioquía. O lo que pasó, vamos a ver, vamos a estudiar la palabra del Señor. Leemos el libro de Hechos, capítulo 11, estamos ya, versículo 19. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esa palabra? Hermanos, ¿se acuerdan que veníamos estudiando todo con respecto a en los pasajes anteriores de estudio de Hechos? ¿Alguno recuerda? ¿Se acuerdan cuando Pedro fue y anunció el Evangelio? ¿Se acuerdan a Cornelio? Y después él tuvo que contar todo lo que había sucedido ahí, cómo el Espíritu Santo fue derramado en aquella familia, en aquel lugar. Fue algo, ¿se acuerdan? Maravilloso. Y ahora retomamos nuevamente y vemos acá esto que sucedió. Dice en Hechos 11, 19, los que habían sido esparcidos, ¿se acuerdan? A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pasaron, miren, hacia Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hermanos, esta gente había sido perseguida. Los estaban buscando para matar a los que eran cristianos. ¿Se acuerdan que fue el primer mártir, Esteban? Y después de ahí hubo una gran persecución, que por eso ellos empezaron a salir de Jerusalén y a cumplir lo que el Señor había dicho en Hechos 1, versículo 8. Que tenían que ir por diferentes lugares predicando el Evangelio. Pero estaban cómodos en Jerusalén hasta que vino la persecución. Siempre tienen que acontecer cosas grandes para que el Señor nos mueva, porque a veces se ve que somos medio perezosos, ¿no? Ahora, yo me ponía en el lugar de ellos, ¿no? Claro, habían sido esparcidos. Imaginan la gente, ¿no? Viviendo en sus casas, todos cómodos, pero resulta que habían perdido todo. Pongámonos en su lugar. Perdieron todo. No tenían nada ya y habían sido esparcidos y todavía los perseguían para matar. O sea, no era fácil la situación. Entonces, seguro, ellos a los gentiles no les predicaban por temor. Dice acá, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos como que estaban reservados ahí, tenían cierto temor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Dice que ellos hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos varones, que no aparece el nombre de ellos, no son nombrados, que son de Chipre y de Cirene, son unos verdaderos valientes. Unos verdaderos valientes. Ellos, ¿verdad?, fueron los primeros, ¿no?, a iniciar la misión a los gentiles. Aquí llamados griegos, ¿no? Acá llamados griegos, en Antioquía. Ahora vemos el primer ejemplo de cristianos enfocados en gentiles para el evangelismo, con un resultado excepcional. Un resultado maravilloso, porque mismo lo dice ahí, ¿no?, en Hechos
versículo 21, dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, eran realmente muy usados por el Señor. Eran gentiles que habían sido convertidos al Señor y hoy por hoy estaban ellos llenos de la presencia de Dios y querían compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora dice acá en el versículo 20, cuando entraron en Antioquía. Ahora yo no sé si está el mapa ahí, pero para que tengan una idea, Antioquía fue fundada 300 años antes de Cristo por el comandante Seleuco. ¿Se acuerdan de Seleuco? ¿Alguno escuchó una vez de Seleuco? Uno de los herederos del imperio griego de Alejandro Magno. Fue uno de los tres, ¿no? Que se repartió en tres. Ahora, Seleuco fue el que fundó esa ciudad hace 300 años antes de Cristo, miren. Cuando el imperio griego, ¿vieron? Mira, ahí está, ahí aparece el mapa. ¿Vieron el puntito ahí? Yo busqué en el Google Maps y ahí apareció Antioquía. Donde está el puntito rojo está Antioquía. Más abajo pueden ver que está Israel. Ahí está Chipre, que también fue mencionado hoy. Si ven ahí donde está la botita, ya está Roma, Italia. También si pueden ver hacia la izquierda, bueno, toda la parte de arriba de ahí, del puntito para arriba, es todo, hoy por hoy es Turquía. Es Turquía. Allá está Grecia, pueden ver Grecia ahí. Y ahí, fíjense que para el otro lado, cruzando el mar Egeo, dice Esmirna. ¿Vieron Esmirna? Y ahí, por abajo, cerquita de Esmirna, está lo que es las islas de Patmos, ¿no? Y después vamos a ir viendo. Bueno, para que tengan una idea de Israel, ahí de Jerusalén hasta Antioquía, hay 797 kilómetros de distancia. En aquel entonces, para evangelizar toda esa zona había que recorrer, no como ahora, que uno se toma un avión y puede estar en cualquier lado. Vemos acá entonces que esta ciudad de Antioquía, que vemos el mapa ahí, fue fundada 300 años antes de Cristo por Seleuco, ¿no? Que era uno de los generales, los comandantes, de Alejandro Magno. La nombró con el nombre de Antioquía por su padre, Antíoco. Sabemos por qué se llama Antioquía. Está ubicada al sur de Turquía, como le decía, esa parte de ahí es Turquía. Y en turco se llama Antakya, se dice. Antakya con K y Y. Ahora, es una ciudad que tiene 14 siglos de historia. Miren todas las cosas que pudo haber pasado en esa ciudad, ¿no? Ahora, fue totalmente destruida por el último terremoto, no sé si ustedes se acuerdan, fue en el 2023, en febrero del 2023, no sé si se acuerdan de las noticias que pasó en Turquía, que quedó totalmente devastada. Pero para que tengan una idea, en el siglo I, en aquella época, había cerca de 500.000 de habitantes. Cuando, ha tenido muchos terremotos, durante siglos, porque ¿qué pasa? Por debajo de esa ciudad de Antioquía se mueven 3 placas tectónicas, entonces siempre tienen terremotos. Ahora, ahí es un lugar donde hubo siempre mucho paganismo, y hasta el día de hoy hay mucho paganismo, mucha idolatría, mucha hechicería. Ahora, ¿qué sucede? En el siglo I, como les decía, había alrededor de 500.000, pero cuando hubo este último terremoto había aproximadamente 1.700.000 personas, pero con ese terremoto murieron más de 50.000 personas. Yo miraba, a veces puedo ver, ¿no? Cuando dicen en el estadio hay 50.000 personas, yo me imaginaba todo ese mundo de gente muerta, aplastada por todos por las piedras, ¿no? Ahora, como les digo, está ubicada a 777 kilómetros de Jerusalén y a 30 kilómetros dentro del mar Mediterráneo, ¿no? A 30 kilómetros para adentro. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, miren, porque había mucha gente ahí y había mucho comercio. Estaba después de Roma, que ya habíamos visto en el mapa donde está Roma, y estaba después también de Alejandría, que habíamos visto que estaba Israel, y hacia abajo estaba Alejandría. Antioquía era conocida por sus negocios y comercio. Eran sofisticados y cultos, pero conocidos por su gran inmoralidad. Eran personas muy inmorales. La inmoralidad fue aumentada por el culto a la diosa Artemisa, que no sé si la habrán escuchado nombrar, por Apolo y por Dafne, donde danzaban, ¿verdad? Donde daban alabanzas también sirias de Astarte, y prostitución ritual eran practicadas en ese lugar.
Miren todo lo que sucedía en ese lugar, ¿no? Se podría decir, por ejemplo, entonces que Jerusalén era conocida por todo lo que era religión, Roma por su poder, Alejandría era conocida por su intelecto, Atenas era conocida por su filosofía, pero Antioquía era conocida por sus grandes negocios y por su gran inmoralidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, no? Entonces, ¿se acuerdan que Cornelio, cuando conoció a Jesús, era gentil? Pero Cornelio, ¿verdad? Él se había convertido a Jesucristo, pero él era un hombre que era temeroso de Dios. Él era un hombre incluso que era piadoso, que tenía respeto por el Dios de Israel. Era totalmente diferente con la gente que vivía en Antioquía. Ahora, vemos que Antioquía es una ciudad que está completamente plagada de inmoralidad. Miren qué fuerte dónde se funda la iglesia. La iglesia de Antioquía. Por eso yo le puse como título, la iglesia de Antioquía. Es muy fuerte donde el Señor llega a través del Evangelio. Es como decir, bueno, no sé, en el peor barrio de acá de Uruguay. En el peor barrio donde se practica la hechicería, la inmoralidad, donde hay de todo. Ahí llega el Evangelio de Jesucristo. Es maravilloso. Miren lo que dice el versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Y porque Dios estaba con ellos, su ministerio fue bendecido y multiplicado. Cuando la mano de Dios está contigo, está con nosotros, todo lo nuestro es bendecido y es multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas, no simplemente a veces, o no, ¿verdad? Como en el ministerio, como en el cristianismo, pero en todo lo que hacemos, porque somos hijos de Dios y somos iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Cuando la mano de Dios está con nosotros, tiene que haber siempre bendición, y multiplicación. Amén, gloria a Dios. Ahora, un ministerio puede, ¿verdad? No se puede mover, ¿verdad? Si la mano de Dios no está en ese ministerio. Si la mano de Dios no está con ellos. Se pueden convertir personas, ¿verdad? En personalidades sin la mano de Dios, ¿verdad que sí? Una persona puede agarrar buenas costumbres sin la mano de Dios. Se puede incluso haber un club social lleno de personas, pero sin la mano de Dios. Puede incluso, ¿verdad? Las personas seguir incluso a una iglesia o una institución sin la mano de Dios. Pero es imposible que una persona se convierta al Señor sin la mano de Dios. Que realmente se haya convertido al Señor sin la mano de Dios. Ahora la frase esa que dice ahí, creyó y se convirtió al Señor. Creyó y se convirtió al Señor. Mucha gente dice que creyó y se convirtió al Señor. Describe la obra de fe y de arrepentimiento genuino de esa gente. De eso está hablando. Muchas veces creemos que, bueno, ¿a cuántos pasaron para adelante? ¿Cuántos repitieron? No, eso no es creer y tener fe en el Señor. Realmente, ¿verdad? Por sus frutos, dice la palabra, que los conocemos, ¿sí o no? Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Si decimos que vamos a la iglesia y somos convertidos y hacemos nuestra vida a nuestra manera, no realmente somos convertidos. Ahora seguimos ahí en Hechos 11, versículo 22. Miren lo que pasó ahora. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren, ¿no? Lo que hizo este hombre. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Acá aparece este otro personaje que es Bernabé, ¿no? Dice que la iglesia, dice que llegó la noticia, miren cómo corre la noticia. Estaban a 797 kilómetros. Llegó la noticia hasta Jerusalén, de todo lo que estaba pasando allá arriba en Antioquía. O sea, yo me imaginaba, ¿habrá sido algo grandioso, sí o no? ¡Wow! Porque hoy por hoy mandamos un mensajito, ¿no? Mandamos un WhatsApp, mandamos un video, mirá lo que está sucediendo. No, hermano, en aquel entonces no había esa tecnología que hay ahora. Entonces se ve que fue un mover, fue algo tremendo lo que sucedió en Antioquía, por esos incluso hombres que ni siquiera aparecen sus nombres. Esos varones que eran de Chipre, que eran de Cirene,
que eran valientes y predicaban el Evangelio de Jesucristo, llevaban las buenas nuevas de salvación. No estaban quietos, encerrados en cuatro paredes de una iglesia, no, salían y predicaban el Evangelio, hablaban la palabra del Señor. Dice que entonces la iglesia, dice, enviaron a Bernabé. La iglesia de Jerusalén envió a un hombre capaz en Bernabé. Primeramente porque era conocido por su gran generosidad. ¿Se acuerdan Bernabé? Eso lo podemos ver en Hechos 4, versículo 36. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Quién era Bernabé? Dice entonces José, se llamaba José Bernabé. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Mire, él era de la isla de Chipre. ¿Vieron la que estaba en la imagen ahí? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren, él tenía un terreno, una heredad, un lugar, y lo vendió y lo entregó todo a los pies de los apóstoles para servir a la iglesia. Miren si no era un hombre generoso, no era atado a las cosas materiales. Entonces era un hombre generoso, ya Bernabé era conocido por eso. También fue conocido por su amable aceptación de Saulo de Tarso después de su conversión. ¿Se acuerda que Saulo se convirtió y él empezó a predicar y se quería acercar a los cristianos que estaban en Jerusalén y ellos le tenían miedo? ¿Por qué? Porque Saulo era un asesino, ¿se acuerdan? Era un perseguidor de la iglesia. Entonces este hombre Bernabé lo trajo, lo abrazó, creyó en lo que Dios había hecho en su vida y lo presentó. Miren lo que dice ahí Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, eso hablando de Saulo, ¿no? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. ¿Vieron? Él fue el mediador, él fue el que llevó a Saulo, cuando él vio que ya estaba convertido y cómo predicaba en Damasco, él se lo presenta y vemos acá que después Saulo entraba y salía en Jerusalén y predicaba a los griegos. ¿Se acuerdan que después ahí empezaron que lo querían matar y él se tuvo que ir para Tarso? Ahora vemos en el versículo 23 de Hechos 11, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Había algo, ¿verdad?, en ese lugar, había algo que el Señor ya estaba trabajando, había una atmósfera en aquel lugar entre los seguidores de Jesús en Antioquía, que hizo que Bernabé pudiera ver la gracia de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Es importante que otros puedan ver la gracia de Dios en nosotros. Qué importante es eso. Que la gente diga, wow, acá está la gracia de Dios con este hermano. Acá está la gracia de Dios con esta persona. Y todo lo que hagamos es porque está la gracia de Dios. Sabemos bien que la gracia la hemos conocido por primera vez por aquella gracia salvífica, que por gracia somos salvos. Pero después está esa gracia que es santificante, esa gracia, ¿verdad?, que el Señor dice que nos mira con gracia. Y eso hace que el Señor, ¿verdad?, tenga favor para con nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cuántos quieren vivir una vida llena de la gracia del Señor? Y que otros puedan verlo para decir, wow, ¿qué es lo que tenés vos? Que a vos todo te sale bien en esta área. ¿Cómo que acá, en esta área, en aquello, siempre vemos que, bueno, voy a decir, es porque la gracia de Dios está conmigo. Quizás la gente ni cuenta se da quién es el que está ahí, pero vos podés testificar de la gracia de Dios, ¿no? Amén. Ahora, no debe haber un énfasis en uno mismo. Como diciendo, no, esto lo logré porque yo soy un fenómeno, ¿no? Hablando. No, es por la gracia de Dios. Le damos siempre la gracia a Dios, ¿no? No es, ¿verdad?, nuestro desempeño humano, sino que es la gracia de Dios. Porque podemos ser buenos en diferentes cosas, pero todo es gracias a la gracia de Dios, como hablamos hoy, ¿no? Al comienzo. Hay cosas que tocamos, hacemos diferentes cosas, ¿verdad? Pero es todo por la gracia de Dios. Amén. Ahora dice acá en el versículo también 23, dice que exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Déjame decirte, con propósito de parte de Dios, que permanezcas fiel al Señor. Déjame decirte, yo sé que quizás hay gente que dice, bueno, yo ya no sé ni qué hacer. Déjame decirte, permanece fiel al Señor.
Permanecer fiel al Señor. El Señor te va a recompensar. El Señor te va a bendecir. No aflojes, no tires la toalla. Seguí avanzando, seguí creyendo, seguí confiando en ese Dios que es todopoderoso. Amén. Bernabé se enfocó en su trabajo principal como líder de esa congregación, de decirle, vamos hermano, tenemos que seguir avanzando, permanezcan fieles al Señor, ¿verdad? Permanezcan fieles al que vive y reina, porque el Señor es fiel. A veces nosotros, ¿verdad?, tratamos, a veces menguamos un poco nuestra fe, pero el Señor, Él es fiel. Y también nosotros tenemos que serle fieles al Señor. Amén. Es posible que, ¿verdad?, que los que lo enviaron a aquel lugar era también para que Bernabé viera si realmente los que estaban ahí estaban convertidos realmente de corazón al Señor, ¿verdad? Porque algunos pueden decir que están convertidos, pero no lo están. Versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Miren, ¿se puede decir nosotros que somos unas buenas personas? ¿Se puede decir nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Se puede decir nosotros que somos personas de fe? Hermano, mirá que es un testimonio fuerte lo que está diciendo acá Lucas a través de este hombre, ¿verdad? Que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre bueno. Sabemos bien que él era un hombre piadoso, que era un hombre sincero. Se podía ver quizás en su mirada, se podía ver en lo que hacía, que era un hombre piadoso, un hombre bueno, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que hablaba fe, que se movía en fe, que caminaba incluso hasta guiado por el Espíritu Santo. Eso, hermano, es poderoso, porque cuando nos movemos por nuestra propia cuenta, ay, hermano, nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Y después decimos, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estás? Y miramos hacia arriba. Pero cuando somos movidos por el Espíritu Santo, quizás hasta podemos pasar por cosas difíciles. Porque si no, pregúntenle a Saulo si no pasó por cosas difíciles. Pero hermanos, el Señor hace una obra maravillosa, toca la vida de las personas. Vemos el poder de Dios manifestándose, o suceden milagros, prodigios, hermanos, porque la presencia de Dios está en nosotros y caminamos en el Espíritu. Y caminamos en fe. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo, caminaba en el Espíritu y caminaba en fe. ¡Qué ejemplo, hermano Bernabé! ¡Qué ejemplo, Bernabé! Hermano, fue un hombre muy importante. Él llevó a Saulo delante de los apóstoles. ¡Wow! Gracias a ese hombre que fue también piadoso, ¿a cuánta gente quizás se alimentó en la iglesia primitiva cuando ni siquiera tenían para comer porque estaban todos siendo perseguidos, habían perdido todo? Y este hombre fue un hombre que ayudó, el Señor usó para sustentar a la iglesia. Tremendo varón del Señor, hermano. Un ejemplo a seguir, ¿sí o no? Tremendo. Ahora, este es el plan para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Mencionado, miren, en Efesios 4:11. Ya muchos conocemos este pasaje, pero bueno que lo recordemos. Él mismo se constituyó a unos apóstoles. ¿Quién fue quien constituyó? El Señor Jesucristo. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es maravilloso esto, ¿sí o no? Así tenemos que empezar a hacer, así tenemos que ser. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así tiene que ir creciendo la iglesia. Hermanos, todos tenemos un propósito dentro de la iglesia y todos somos muy importantes para el Señor. Cada uno cumple algo para el crecimiento, para que todos juntos, unidos, cada uno cumpliendo con su rol.
Hermano, cada uno es importante. Sabemos que la cabeza es Cristo, pero cada miembro del cuerpo es importante, ¿sí o no? A medida que los líderes de la iglesia se dedican a edificar cristianos fuertes y saludables, a través de la palabra del Señor, enseñando y corrigiendo. Pero a medida que los santos son equipados a través de su palabra, y la verdad son equipados para la obra del ministerio, para que cada uno cumpla con la obra del ministerio, crecen en madurez y hacen su ministerio. Hermano, crecemos y tenemos que dejar de ser niños. Lo decía y no lo decía eso. ¿Se acuerdan que Pablo en un momento le dijo a la iglesia de Corintios? Son bebés espirituales. Ya tenían que estar comiendo vianda y están tomando leche todavía, hermano. Hay gente que tiene como 40 años en la iglesia y sigue todavía con las mismas cosas. No salen de Juan 3:16. Es tiempo de avanzar, es tiempo de salir y predicar el Evangelio. Es tiempo de poner por obra la palabra del Señor. No quedarnos en la chiquita y en la nuestra. Que siempre pensando en nosotros y lo demás que la gente se está perdiendo, se está muriendo, se están yendo al infierno. Y nosotros dando vueltas. Hermano, hay que crecer, hay que madurar, hay que decir basta. A Saulo, hermano, lo azotaban, lo metían en la cárcel y él alababa a Dios, ¿o no? Tanto adoraba a Dios que después las paredes temblaban, se abrían las puertas, se rompían las cadenas, porque era un hombre de fe, era un hombre que se movía en el espíritu a pesar del dolor y las circunstancias. Así tenemos que ser, hermanos. Hechos 11, 24 vemos ahí que dice, y una gran multitud fue agregada al Señor, hermanos. Yo cuando leo esto digo, wow. Se podrá decir de nosotros, de la iglesia, palabra de vida, y una gran multitud se agregó al Señor porque salimos a predicar el Evangelio, porque cumplimos con la obra que el Señor nos mandó a hacer. Una gran multitud, dice acá. Hermano, yo cuando leo esto, realmente es maravilloso lo que hace la iglesia de Antioquía. Por eso no le cambié el título. Digo, yo pensaba, ¿qué título le voy a poner? No, hermano, la iglesia de Antioquía. Porque fue realmente maravilloso lo que hizo esa iglesia. Por gente que ni siquiera se conocían. Pero la iglesia después de Jerusalén mandó a Bernabé, y después vamos a ver que después va a ir Pablo para ahí, Saulo. Y hermanos, dos potencias se juntan ahí. Y vamos a ver lo que el Señor sigue haciendo en ese lugar. Ahora, cada día, hermano, cuando veo acá una gran multitud fue agregada al Señor. También tristemente, cada día una gran multitud de personas van al infierno. Cada día que muere una persona, hermano, estamos viendo morir gente a nuestro alrededor, ¿sí o no? Y cada día que veo que alguien muere, hermano, y a través del aborto, a través de todas las cosas que están haciendo este mundo lleno de maldad, hermano, cada día miles, multitudes se están agregando al infierno. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Ahora, ¿por qué será? ¿Será por culpa del diablo y todos sus demonios? Porque si aquí le echamos la culpa al diablo, ¿no? Es cosa de obra de Satanás. Ellos están haciendo bien su trabajo, déjame decir. Ellos están haciendo bien su trabajo. Porque dice ahí en Juan 10:10, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a veces parece una tomada de pelo esto. Jesús vino para que tengan vida, para que tengamos vida y para que tengan vida y vida en abundancia. ¿No será por la apatía espiritual de la iglesia de todo esto que está sucediendo ahora, que vemos alrededor? ¿O será porque no se está cumpliendo con uno de los mandatos que el Señor nos mandó de ir y predicar el Evangelio? ¿No? ¿O no le estamos dando la importancia que realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Él derramó su vida en la cruz del Calvario para traer salvación. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cómo puede ser que la gente se está yendo, multitudes se están yendo al infierno? Cuando nuestro maestro ya hizo todo. Ya hizo todo él. Ahora nos toca a nosotros cumplir con la parte que nos corresponde. ¿No será que no se está valorando lo que Jesús hizo en la cruz? ¿No será que no se está tomando conciencia realmente de lo que está pasando en el mundo entero? ¿No será que no somos conscientes de que Cristo viene pronto y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di?
¿No será eso? Cuando leemos las parábolas de los talentos, hermanos, el Señor podrá decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Podrá decirle eso a nosotros, a la iglesia? ¿No será que estamos tan ocupados y distraídos en otras cosas que multitudes están yendo al infierno? ¿No será que somos desobedientes al mandato divino de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Qué dice ahí en Marcos 16:15? Y les dijo, ¿quién nos dijo eso a nosotros? Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos miles de personas están siendo condenados? Pero ni siquiera porque no han querido, sino porque ni siquiera le hemos ido a predicar el Evangelio. Gloria a Dios que acá estamos saliendo hacia afuera y llegando a través de multitudes de personas, a través de la radio. No sabemos a dónde estamos llegando. Gloria a Dios, hermano, que Dios puso eso en mi corazón. Pero también tenemos que ir al cuerpo a cuerpo, predicar a las personas, ¿verdad? Con la espada cortita. Predicarse el Evangelio. Gente que está necesitada, que quizás nunca va a abrir una pantalla para escuchar un mensaje, que quizás nunca va a prender la radio, pero estamos nosotros para pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 1:8 dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Igual que Bernabé, igual que Saulo, igual que todos esos hermanos, tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que predicar el Evangelio, ser testigos de lo que Jesús ha hecho con nosotros. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, miren. Y también al griego. Ahí empieza. Ahí empezó la iglesia a los gentiles. Ahí empezó Antioquía, ¿verdad? En ese lugar tan maravilloso la iglesia empezó a predicar. Dice que multitudes, una gran multitud, como dice ahí en Hechos 11, versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, sí tendremos que poner manos a la obra. Sí tendremos que predicar el Evangelio. Sí tendremos que ser hacedores de esta palabra que estamos escuchando acá ahora. Que es un golpe bajo, hermanos, para la iglesia de hoy por hoy, hermanos, que no estamos cumpliendo y haciendo lo que Dios nos manda hacer. Pongamos las manos en el arado y no miremos para atrás. Sigamos avanzando, puestos los ojos en Jesús. Decirle, Señor, acá estoy. Haz conmigo lo que tú quieres hacer. Que sea valiente. ¿Cuántas veces no decimos una cosa para no entrar en conflicto, hermano? Y esta gente era perseguida hasta la muerte. Estaban dispuestos a morir y muchas veces callamos por no decir, ay no, si no se va a enojar conmigo. Que se enoje, hermano. Predicar el Evangelio, hablar de Jesucristo. No va a poder decir que nadie le habló del Señor después. Somos atalayas. Estamos para anunciar que viene tremenda persecución, hermanos, viene tremendo juicio a este mundo. Es como saber un día antes que las Torres Gemelas iban a ser derribadas. ¿Te imaginás si vos supieras un día antes que las Torres Gemelas iban a ser derribadas? ¿Qué ibas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa tomando mate? ¿O saldrías corriendo desesperado a predicar a toda esa gente? No se metan ahí, no suban ahí, no tomen esos aviones. Te van a tildar de loco, de fanático, de lo que sea. Pero no podés dejar de anunciar. Cristo viene juicio para el mundo entero. No va a quedar piedra sobre piedra, va a ser todo consumido. Y estamos corriendo muchas veces detrás de las cosas materiales. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Nosotros somos sus voceros, somos sus representantes, somos sus embajadores, hermano. Representamos a Cristo. Vamos a ver después, más adelante, lo que sigue. Somos cristianos. Ahí en Antioquía fue cuando se nombró por primera vez los cristianos. Lo que sucedió en Antioquía marcó la historia de la humanidad, hermano. Hoy por hoy somos llamados cristianos gracias a que ahí, quizás por burla, pero somos cristianos. Somos hijos del Señor. Estamos representando bien al Señor. Estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer, hermano. Esto es para meditar. Esto es para reflexionar.
Esto es para decir, Señor, perdóname si no estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio del libro de Hechos. Que una vez más tu palabra nos exhorta, Señor, nos corrige, nos redarguye. Tu palabra, Señor, nos anima a poder, Señor, llevar tu mensaje de salvación. Padre, te pido que seas tú usando a estos soldados de primera, que quizás no están aquí saliendo adelante, Señor, pero muchos de ellos están también llevando tu palabra de diferente manera, Señor. Y aquellos que no lo están haciendo, Señor, los animo, los exhorto a que lo hagan, porque esto es para traer vida, para traer salvación a aquellos que se están perdiendo y se están yendo al infierno. No se menciona muchas veces esa palabra, pero hay un cielo y hay un infierno y es real. Esta vida pasa y todos sus afanes, todas sus cosas pasan. Pero yo quiero, Señor, que como iglesia nosotros, cada uno, que podamos decir gran multitud fue agregada al Señor, no dice a la iglesia, al Señor. Gloria a Dios, que puedan decir gran multitud. Hemos agregado al Señor. ¿A cuánto le predicaste en este año? ¿A cuánto has arrimado al Señor en este año, en lo que va? Es tiempo de levantarse, iglesia, y predicar el Evangelio del Señor. Es tiempo de predicar las buenas nuevas de salvación. Porque no nos arrepentimos, no nos avergonzamos del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, Padre, usa a cada uno de mis hermanos, Señor. Fluye a través de nosotros, que tu Espíritu Santo, aleluya, haga la obra, Señor. Esa obra que solamente tú la puedes hacer, de convencer de pecado, para que se arrepientan, aleluya, y puedan venir a ti, Señor, y haya vida eterna, haya salvación, haya arrepentimiento, haya conversión. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y ahí, si alguien está escuchando a través de la radio, alguien está escuchando, viendo este mensaje a través de internet, es tiempo de abrir el corazón a Jesucristo, decir ahí donde estás, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, que llenes mi vida con tu presencia. Tengo un vacío que he querido llenarlo con muchas cosas, pero no he podido. Y tampoco vas a poder. Solamente Cristo puede llenar tu vida. Solamente Cristo puede entrar en tu vida y transformarte completamente. Y para que te puedas sentir pleno. Aleluya. Y tengas paz para con Dios. Esa paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí donde está decirle, Señor Jesús, perdona por todos mis pecados. Me arrepiento y hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.